Bienvenidos a este nuevo tutorial de neurolingüística. En esta ocasión nos vamos a referir a la lateralización de funciones y más particularmente al rol del hemisferio derecho en la comunicación verbal. Como ya sabemos, el cerebro consta de dos hemisferios, el telencéfalo más precisamente consta de dos hemisferios, y estos a primera vista parecerían ser muy simétricos. En algún sentido esa aserción es cierta. Nos encontramos con que en ambos hemisferios la principal depresión que tenemos está dada por la cisura de Silvio, es decir, ese límite anatómico entre el lóbulo frontal y el temporal, y que la segunda depresión más importante está representada por la cisura de Rolando o surco central. También observamos que ambos hemisferios presentan una clara demarcación entre sus lóbulos, un lóbulo frontal, uno temporal, uno parietal y uno occipital, y que la estructura de circunvoluciones o giros al interior de cada uno de sus lóbulos también es muy similar entre ambos hemisferios. Los hemisferios, si bien están separados, no se encuentran desconectados, y el puente de conexiones entre los hemisferios está dado por una estructura que se llama el cuerpo calloso, también el fornix, pero el cuerpo calloso en particular es lo que permite la comunicación, el envío de señales entre hemisferios mediante millones y millones de fibras llamadas comisurales que permiten el envío de señales, la comunicación entre puntos o regiones homólogas de uno y otro hemisferio. Sin embargo, un análisis un poco más detallado de la morfología, la estructura de los hemisferios, revela que no son totalmente simétricos. De hecho, nos encontramos con que el hemisferio izquierdo presenta una cisura de Silvio más extensa y más horizontal. Estos son datos que ofreció Norman Geschwind en el año 1979. También nos encontramos con que el hemisferio izquierdo presenta un plano temporal o planum temporale más extenso, mientras que esta estructura, que se sabe cumple una función importante en el procesamiento de información auditiva y, en lo que concierne al lenguaje, en el procesamiento fonológico, tiene una extensión de aproximadamente 3,6 centímetros en el hemisferio izquierdo, mientras que su extensión sería de aproximadamente 2,7 centímetros en el hemisferio derecho. A su vez, el hemisferio izquierdo presenta un lóbulo occipital y un lóbulo parietal inferior de mayor amplitud que el hemisferio derecho. Sin embargo, el hemisferio derecho presenta una mayor tasa de proporción de materia blanca en comparación con la materia gris. Esto significa que en el hemisferio derecho hay una mayor profusión de axones mielinados, que son los que proveen en última instancia la comunicación entre neuronas y más aún entre regiones distantes de la corteza. Y también hay diferencias estructurales entre los hemisferios a nivel subcortical. Nos encontramos, por ejemplo, con que el núcleo talámico posterior lateral tiene una mayor dimensión generalmente en el hemisferio izquierdo, y esto es importante porque esta estructura ha sido implicada en distintas tareas lingüísticas, en particular aquellas que ponen en juego procesamiento sintáctico o gramatical. A su vez, las asimetrías estructurales que hemos apuntado y otras que hemos pasado por alto se correlacionan con especializaciones funcionales de los hemisferios. Así, por ejemplo, el hemisferio izquierdo se especializa en el procesamiento de información visual obtenida mediante el campo visual derecho, mientras que el hemisferio derecho se especializa en el procesamiento de información proveniente del campo visual izquierdo. Efectivamente, el procesamiento de información visual, como también es el caso con el procesamiento de información auditiva, dependen del principio de contralateralización. Lo que se percibe por la derecha se procesa en primera instancia en el hemisferio contralateral. Del mismo modo, el hemisferio izquierdo se especializa en el procesamiento de información motora de la parte derecha del cuerpo, y el hemisferio derecho se especializa en el control de la mano, las extremidades de la parte izquierda del cuerpo. También hay especializaciones hemisféricas en funciones de más alto nivel. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo
cumple un rol dominante en el procesamiento léxico, sintáctico y también fonológico, vamos a ver, y también se especializa en otras habilidades como por ejemplo la escritura, a saber, la producción grafémica. Mientras que el hemisferio derecho cumple un papel distintivo en lo que es el procesamiento emocional, incluido la coloratura emocional del lenguaje mediante énfasis o distintos aspectos de la prosodia. También el hemisferio derecho se especializa en el procesamiento de información visoespacial y en algunos aspectos del procesamiento discursivo. En el año 1861 y en algunas publicaciones posteriores, Jean-Paul Broca propuso esta sentencia que de algún modo sentó las bases de la neurolingüística contemporánea. Nous parlons avec l'hémisphère gauche, es decir, hablamos con el hemisferio izquierdo. Y si bien este postulado es correcto en términos generales, amerita alguna rectificación si lo analizamos con mayor detalle. Es cierto que el hemisferio izquierdo se especializa, es decir, cumple un papel crítico determinante en el procesamiento de ciertas funciones lingüísticas para la mayoría de la población. Y en particular nos referimos a las funciones lingüísticas de las que se ha ocupado la lingüística clásica, estructuralista. Así entonces el hemisferio izquierdo efectivamente se especializa en la mayoría de la población en el procesamiento de información léxica, gramatical, y aquí subsumimos lo que es la sintaxis y la morfología, también en el procesamiento de fonología productiva, segmental y de habilidades de percepción fonológica, y también el hemisferio izquierdo cumple un papel clave y distintivo en tareas como la escritura y la lectura. Fue también Broca quien apuntó que el hemisferio izquierdo controla la mano derecha, si bien esta observación ya tenía varios siglos de documentación, pero fue este neurólogo el que apuntó el vínculo entre la preferencia manual diestra y la especialización del hemisferio izquierdo para el lenguaje. Él decía que las personas que tienen una dominancia de su mano derecha representan la información lingüística en su hemisferio izquierdo. Esto nuevamente es correcto en términos generales, pero la casuística nos indica que no se trata de una aseveración aplicable a la totalidad de los casos. Sucede que en el mundo efectivamente los diestros son la mayoría. Se estima que aproximadamente un 90% de la población mundial tiene una preferencia manual diestra, mientras que el 10% restante correspondería a personas no diestras, es decir, tanto zurdos como ambidiestros. En lo que concierne a los sujetos diestros, vemos que casi la totalidad de esta población presenta una dominancia del hemisferio izquierdo para esas funciones lingüísticas clásicas. Se estima que alrededor del 95% de los diestros dependen críticamente del hemisferio izquierdo para el procesamiento lingüístico de estas funciones. Pero en el caso de los no diestros, estos números se reducen un poco. El hemisferio izquierdo sigue siendo dominante para la vasta mayoría de los no diestros. Se estima que alrededor del 70% de la población no diestra presenta una dominancia del hemisferio izquierdo para el procesamiento lingüístico, mientras que habría un 15% de no diestros que tienen dominancia del hemisferio derecho, en tanto que el 15% restante presentarían una distribución de los circuitos neurales del lenguaje más bilateral. Las técnicas que nos permiten llegar a estas cifras son muchas, son muy variadas, y no solamente estas técnicas nos permiten evaluar la lateralización de las funciones lingüísticas, sino que sirven también para determinar la lateralización de otras funciones cognitivas, motoras y emocionales en general. Algunas de esas técnicas son muy invasivas. Hemos aprendido mucho sobre la lateralización de funciones mediante el estudio de pacientes con lesiones unilaterales, es decir, pacientes que presentaban daño cerebral circunscripto, ya sea a un hemisferio o al otro. También ha resultado muy revelador el llamado test de WADA,
Este test recibe su nombre de su creador, un neurólogo que desarrolló una técnica que consiste en anestesiar uno de los hemisferios mediante la aplicación de una inyección de amital sódico, y al anestesiarse selectivamente un hemisferio es posible evaluar qué funciones se ven alteradas y cuáles se ven preservadas durante los segundos que dura la anestesia, ya sea en uno o en otro hemisferio. También ha sido muy útil la técnica de estimulación cortical. Aquí, por ejemplo, cabe mencionar los estudios pioneros de Wilder Penfield. Esta técnica consiste en la aplicación de choques eléctricos en regiones determinadas de la corteza cerebral, y de nuevo podemos ver que al estimularse, o más precisamente al inhibirse ciertas regiones de un hemisferio o del otro, los pacientes manifiestan déficits transitorios en algunas funciones pero no en otras. Un procedimiento mucho más extremo es el de hemisferectomía. Se trata de un procedimiento quirúrgico muy extremo que consiste en la remoción total de un hemisferio. Generalmente esto se hace para evitar la propagación de episodios epilépticos, y nuevamente el estudio de pacientes cuyo cráneo literalmente solo posee un hemisferio, ya sea el izquierdo o el derecho, también nos ha permitido entender qué funciones dependen de uno u otro. La comisurotomía es una técnica también invasiva, también extrema, que consiste en la sección de las fibras comisurales que componen el cuerpo calloso, y digamos la principal consecuencia de este procedimiento es que los hemisferios cerebrales se mantienen intactos pero devienen incomunicados. Hay otras técnicas que no son invasivas, como la taquistoscopía, que consiste en la presentación simultánea de estímulos visuales a ambos campos visuales para poder determinar cuál de los dos campos visuales, y por lo tanto cuál de los hemisferios contralateralizados, se especializa en el procesamiento de distintos tipos de información presentados obviamente en modalidad visual. Y la escucha dicótica responde al mismo principio, pero en este caso lo que se presentan simultáneamente a ambos oídos son estímulos auditivos. Más recientemente hemos podido aprender mucho más sobre la lateralización de funciones mediante la aplicación de distintas técnicas de neuroimagen, tanto en sujetos con lesiones como en sujetos normales o neurotípicos. La aplicación de estas técnicas nos han permitido entender, sobre todo en las últimas décadas, que el hemisferio derecho sí desempeña un papel muy importante en la comunicación verbal, y en particular se han identificado 4 áreas claves de la comunicación verbal en las que el hemisferio derecho cumple un papel crítico. Ellas son el procesamiento léxico-semántico, la prosodia, el procesamiento discursivo y las habilidades pragmáticas. En cuanto a la léxico-semántica, se ha observado en múltiples estudios que los pacientes con lesiones en el hemisferio derecho manifiestan alteraciones léxico-semánticas, pero preservan sus habilidades fonológicas y sintácticas. Esto es consistente con un principio que hoy es recogido por múltiples modelos neurolingüísticos, que sostiene que las redes neurales que se encargan de representar y procesar la información léxico-semántica tienen una representación ampliamente distribuida en ambos hemisferios, mientras que los circuitos fonológicos y sintácticos sí presentarían una marcada lateralización izquierda. En el caso de los pacientes con lesiones en el hemisferio derecho, observamos, por ejemplo, que presentan dificultades marcadas para nombrar objetos o para seleccionar el dibujo que corresponde a una palabra estímulo que se les presenta, pero no tienen mayores dificultades en tareas estrictamente fonológicas, como puede ser la discriminación de sílabas. Además, en tareas de fluidez verbal se ha observado que estos pacientes tienen un rendimiento deficitario cuando el criterio de producción, es decir, cuando la pista o el cue que se les da es semántico. Por ejemplo, cuando se les dice nombre tantos
tantas palabras como pueda que pertenezcan a la categoría animales, mientras que cuando el criterio de producción es ortográfico o fonológico, su rendimiento es comparable con el de los sujetos no lesionados. Por ejemplo, cuando se les dice a un sujeto, en los siguientes 60 segundos, nombre tantas palabras como pueda que comiencen con la letra P. También, como hemos mencionado, los pacientes con lesiones derechas presentan alteraciones, trastornos en su procesamiento prosódico, es decir, en la aplicación de patrones suprasegmentales a sus enunciados verbales, y esto incluye la entonación, el acento y la pausa. En particular, estos trastornos se observan a nivel de la prosodia emocional y también en lo que concierne a la prosodia lingüística de modalidad, es decir, ese uso de los recursos prosódicos que nos permiten discriminar entre, por ejemplo, oraciones declarativas e interrogativas. Juan llega tarde versus Juan llega tarde. También hemos apuntado que los pacientes con lesiones en el hemisferio derecho tienen dificultades importantes para producir un discurso coherente, suelen atribuir referencias anafóricas erróneas, es decir, tienen problemas con el establecimiento de referencias, este recurso cohesivo. También se observan en ellos múltiples digresiones y cambios de tema. También les resulta dificultoso integrar los elementos de una historia en un todo coherente, por ejemplo en tareas que consisten en que escuchen una narración y que luego elijan una frase que capture la idea central de esa narración, o cuando se les pide que propongan o escojan un título que resuma el tema principal de un texto. Bueno, esto les resulta realmente un desafío y su rendimiento está muy por debajo de la norma. También tienen problemas para rechazar interpretaciones incoherentes de un texto y para interpretar la información implícita de un texto. Por ejemplo, les resulta muy difícil encontrar, proponer, detectar la moraleja de una fábula. En estudios recientes se han explorado las posibles bases orgánicas putativas del procesamiento discursivo mediante distintas técnicas de neuroimagen, en particular mediante resonancias magnéticas funcionales y tomografías por emisión de positrones. Esta imagen que estamos viendo fue extraída de un trabajo muy interesante de Brigitte Stemmer en un capítulo de un libro de lectura recomendada, el Handbook of Neurolinguistics, y lo que hizo la autora en este caso fue ofrecer una cartografía, por así decirlo, de las principales áreas que se vieron implicadas en tareas que suponían algún nivel de procesamiento discursivo. Estas áreas no pertenecen a un único experimento, sino que esto es una especie de síntesis visual de las áreas que se detectaron en múltiples estudios diferentes. Lo que observamos es que en estas vistas laterales de ambos hemisferios, el hemisferio izquierdo cumple un papel muy importante en el procesamiento discursivo, pero también el hemisferio derecho. Vemos aquí sobre todo la participación de áreas del lóbulo frontal, incluso aspectos del lóbulo prefrontal, pero también de la circunvolución temporal superior y de algunas regiones del lóbulo temporal anterior. Y vemos que el hemisferio derecho parece cumplir un papel importante en funciones como el mantenimiento del tema, o la detección local de inconsistencias, o el establecimiento de inferencias causales. También hemos mencionado que el hemisferio derecho cumple un papel decisivo en el procesamiento de la pragmática. Y nuevamente, la evidencia proveniente de pacientes con lesiones en el hemisferio derecho revela que estos tienen déficits para interpretar actos de habla indirectos, por ejemplo, en especial los no convencionales. Es decir, cuando se trata de un acto de habla indirecto convencional, como por ejemplo tiene hora, los pacientes no suelen tener problemas para identificar cuál es la intención comunicativa de ese enunciado y saben que deben responder la hora que sea en ese momento y no simplemente sí, tengo hora o no, no tengo hora. Pero cuando se trata de actos de habla indirectos no convencionales, sus habilidades de comprensión se ven severamente disminuidas. Pensemos en esta situación: hay una pareja sentada en un living,
y ambos están viendo televisión. Durante 3 horas la mujer ha tenido el monopolio de la televisión y ha estado viendo novelas, y en un momento el novio, ya algo fastidiado, dice: tiene pilas el control remoto, ¿no? Obviamente su intención no es saber si efectivamente el control remoto tiene pilas, sino que lo que está queriendo decir es que ya sería momento de poner un partido de fútbol, por ejemplo. Este tipo de enunciados de actos de habla indirectos no convencionales suponen muchísimas dificultades de comprensión para los pacientes con lesiones circunscriptas al hemisferio derecho. Estos pacientes también tienen déficits para apreciar la ironía, el humor y el sarcasmo. Por ejemplo, les cuesta reconocer el remate de un chiste y apreciar la intención humorística del interlocutor. Y también les resulta muy difícil respetar las máximas del principio cooperativo de Bryce. Es decir, sus enunciados no se ciñen a las expectativas sociales en lo que concierne a la calidad, la cantidad, la relevancia y el modo en que se intercambia información verbal. Esto ya lo hemos visto, por ejemplo, al apuntar que los pacientes con lesiones en el hemisferio derecho tienen dificultades para mantenerse dentro del mismo tema y suelen incurrir en múltiples digresiones durante sus intercambios verbales. Nuevamente, tenemos evidencia de neuroimagen respecto de la participación del hemisferio derecho en estas funciones. Este gráfico también pertenece al mismo texto de Brigitte Stemmer que ya había citado anteriormente, y lo que vemos aquí es, en estas vistas laterales de ambos hemisferios, nuevamente el hemisferio izquierdo cumple un papel dominante en estas distintas funciones que tienen que ver con el procesamiento pragmático, pero vemos que el hemisferio derecho, en este caso con redes neurales más ampliamente distribuidas que las que observamos en el caso de los estudios sobre procesamiento discursivo, también cumple un papel crítico en algunas funciones pragmáticas, como por ejemplo lo que tiene que ver con el procesamiento de metáforas convencionales y nuevas, el procesamiento de chistes, el reconocimiento de la intención humorística del autor, o también el procesamiento o la comprensión de enunciados irónicos. Muy bien, con esto llegamos al final de este tutorial. Muchas gracias por su atención.